Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Historias de Terror. Sé que muchos de ustedes utilizan estos episodios para quedarse dormidos, así que, antes de que se entreguen al sueño, me encantaría que dejaran un comentario diciéndome desde dónde están escuchando en el mundo. Además, no olviden darle me gusta y suscribirse si están disfrutando de los episodios. Gracias por estar aquí. Historia 1. Uno llega a conocer el silencio en estos lugares. No solo ese que cae sobre el cementerio al anochecer, sino uno más profundo. Ese que se aferra a los nombres desgastados de las lápidas y a los registros que no terminan de cuadrar. Todo comenzó como cualquier otro trabajo de exhumación. La familia quería trasladar los restos de su abuelo. Decían que estaría mejor descansando cerca del resto de los suyos, en los lotes nuevos al borde sur del cementerio, donde habíamos mejorado el drenaje. Sonaba razonable. A la gente no le gusta que sus seres queridos queden en las secciones antiguas, no cuando la tierra tiende a desplazarse y las lápidas deben nivelarse cada pocos años. Teníamos el permiso. Revisamos el índice del cementerio 2 veces. La tumba figuraba como ocupada por un tal señor Lewis Carr, fallecido en 1972, veterano de la Segunda Guerra Mundial, padre de 3 hijos. Marcamos el sitio como siempre. Cinta de precaución alrededor del perímetro, el equipo dispuesto en orden, palas, palancas, barras de hierro, el gato para levantar la bóveda. La familia no estaba presente, solo una representante de la funeraria y un testigo del condado. Cortamos el césped con cuidado y comenzamos a cavar a un ritmo constante. Era una bóveda doble, de hormigón. Esas cosas suelen resistir bien, pero la parte superior puede desplazarse si el suelo se ablanda. Y por la textura arcillosa de la tierra, se notaba que este terreno había pasado por varias heladas y deshielos. Tardamos 1 hora más de lo habitual en despejar los laterales sin agrietar la tapa. Finalmente dejamos expuesta la losa superior, sellada como era de esperar. Pero algo no cuadraba. El sellador estaba parchado, con zonas endurecidas y quebradizas, como si alguien la hubiera abierto tiempo atrás y luego cerrado sin mucho cuidado. No era reciente, eso estaba claro, pero tampoco constaba en el archivo. Levantamos la tapa lentamente, sin movimientos bruscos. Hay que respetar a los muertos, incluso cuando sospechas que algo anda mal. He visto de todo: entierros de guerra, reubicaciones después de inundaciones, incluso secciones enteras movidas por obras de alcantarillado. Pero no estaba preparado para lo que encontramos dentro. No era solo el señor Carr quien estaba allí. Para empezar, los huesos no estaban dispuestos como suelen quedar con el tiempo. Según su edad al morir, 74 años, deberíamos haber hallado un esqueleto completo, casi intacto. Pero el cráneo estaba desplazado hacia la izquierda, mirando en dirección contraria. La columna vertebral desordenada, fuera de secuencia. Peor aún, había huesos más pequeños mezclados entre los suyos, fémures demasiado cortos, cajas torácicas que no coincidían con el tamaño de un hombre mayor. Una de las mandíbulas parecía no haber tenido nunca una dentadura adulta completa. Retrocedí un paso, midiendo todo con la vista, hasta que tomé uno de los huesos largos, una tibia, ligera, delgada, con densidad ósea incorrecta para alguien de esa edad. Eso pertenecía, como mucho, a un joven adulto. La representante de la funeraria me miró con el rostro pálido. «Hay que detener esto», dijo en voz baja. «Voy a llamar al forense». Cubrimos la bóveda con una lona mientras esperábamos. El condado envió a 2 investigadores y un técnico forense. Lo confirmaron. Los restos eran una mezcla. Al menos 3 individuos. Un hombre adulto, una mujer adulta y una estructura ósea más pequeña, posiblemente de un adolescente. Lo más inquietante, no existía registro alguno de un segundo entierro. Ninguna nota sobre reutilización de bóveda. Ninguna mención de restos cremados compartidos ni de sepultura doble. Solo el nombre del señor Lewis Carr, enterrado solo, al menos según los documentos.
Los archivos del cementerio datan de hace casi 120 años, escritos a mano hasta los años 90, luego digitalizados. Revisé ambos, sin anotaciones, sin ediciones, sin alertas. Quienquiera que estuviera allí, no estaba en los registros. Tardamos una semana en obtener autorización para exhumar todo el contenido. Los restos fueron enviados para análisis, pruebas de ADN, odontogramas, estructura ósea. Los resultados fueron claros. Ninguno de los otros restos tenía relación familiar con el señor Carr. Uno coincidía con un caso de persona desaparecida desde 1981. Una mujer que había desaparecido en un pueblo cercano y nunca había sido encontrada. Hasta ahora. Otro no pudo ser identificado. Y el tercero, más joven, probablemente de la misma época, pero sin registros de un entierro infantil en esa sección del cementerio. Buscamos obituarios y avisos fúnebres antiguos. Nada. En cuanto al señor Carr, sus huesos estaban dispersos entre los demás, mezclados, como si todos hubieran sido colocados apresuradamente y sellados antes de que alguien pudiera hacer preguntas. Hasta el día de hoy nadie sabe cómo ocurrió. No hay papeles, no hay testigos. El personal de mantenimiento de esa época ya no está, jubilados, fallecidos o en silencio. La familia finalmente decidió cremar los restos del señor Carr y trasladarlos al lado sur, como habían querido desde el principio. Una urna limpia, una lápida nueva, solo con su nombre. No quisieron presentar cargos, dijeron que solo querían paz. Pero yo aún paso por ese lugar de vez en cuando. La vieja bóveda fue reemplazada por césped nuevo, nivelado, sin nada que indique lo que se encontró allí. Solo un número en el mapa del cementerio. Y cada vez que lo hago pienso en esos otros huesos, los que nadie reclamó. Los que fueron enterrados 2 veces y casi se perdieron para siempre. Te hace pensar en cuántas bóvedas esconden historias olvidadas, cuántos nombres faltan y cuántos huesos equivocados hemos pisado sin saberlo. Hola amigos, gracias por ver. Un agradecimiento especial a nuestros suscriptores. Ustedes mantienen vivas estas historias inquietantes, pero hay algo curioso. Solo el 30% de los que nos ven están suscritos. Si disfrutas nuestro contenido, suscribirte nos ayuda más de lo que imaginas. Solo toma un segundo, pero hace una gran diferencia. Y mientras estás aquí, dale me gusta y comparte para mantener el escalofrío vivo. Gracias nuevamente. Tú haces que esto sea posible. Nos vemos en la próxima historia, si te atreves. Historia 2. Llevo casi 16 años en este oficio. He enterrado bebés tan pequeños que cabían en una caja de zapatos y hombres tan grandes que no entraban en una bóveda estándar. He visto familias llorar como si el mundo se acabara y otras que apenas miraron la tumba antes de marcharse. Pero este trabajo, el de hace unos 6 años, todavía me persigue, como tierra húmeda pegada a las botas en un día frío. Era principios de otoño. Las hojas empezaban a amarillar y el aire tenía ese olor particular. Tierra mojada, hierba vieja, como si el suelo supiera que el cambio se acercaba. Estaba trabajando en el cuadrante norte del cementerio Milich, la parte más antigua, con tumbas que datan desde mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, alrededor de 1940. La mayoría de los nombres grabados en esas piedras no se pronuncian en voz alta desde hace décadas. La llamada llegó desde la oficina a eso de las 10:30 de la mañana. Orden de exhumación. La familia había solicitado el traslado de un hombre llamado Ellison Grant, parcela P12. Nada fuera de lo común en los papeles. Las exhumaciones no son frecuentes, pero tampoco raras. A veces las familias quieren mover a un ser querido más cerca de los suyos, o convertirlo en cenizas si antes no pudieron permitírselo. Sin embargo, esta tenía una nota extraña del administrador del cementerio. Ataúd asegurado con cadenas de hierro. Proceder con precaución. La familia ha sido informada y aprueba el uso de las cadenas. Solo había visto algo así una vez antes, en un contexto histórico. Un desertor de la guerra civil enterrado de esa forma,
como símbolo de vergüenza. Pero este caso era moderno. Ellison Grant murió en 1993. Cuando llegué al lugar, la hija ya estaba allí, de pie junto a la tumba. Se llamaba Clarissa, tendría unos 40 y tantos. Estaba erguida, con los brazos cruzados, la mirada fija en el suelo, como si esperara que éste le diera una explicación. Su rostro no mostraba la edad tanto como el peso de lo vivido, como si cargara cosas que nunca había dicho. Le pregunté lo de siempre. Señora, ¿hay algo que debamos saber antes de comenzar? Nos informaron que el ataúd era inusual. No me miró. Siguió observando la tierra y murmuró, tan bajo que apenas la escuché. No se le podía confiar quedarse abajo. No explicó nada más. Solo se quedó mirando. Escucha, no soy de los que se asustan fácilmente. He abierto bóvedas medio colapsadas, con huesos sobresaliendo entre la seda podrida. He tenido que llamar a forenses cuando un cuerpo se licuó dentro de una caja de acero oxidado. Pero esto era distinto. No porque se sintiera espeluznante, sino porque se sentía premeditado, intencional, como si alguien hubiese querido asegurarse de que ese hombre nunca saliera de ahí. Y nosotros estábamos a punto de deshacerlo. Mi compañero Tommy y yo trajimos la mini excavadora y comenzamos a remover la capa superior de tierra. Nos tomó cerca de 1 hora dejar visible la tapa de la bóveda. La lápida era simple, granito gris, sin epitafio. Solo su nombre, Ellison Grant, y 2 fechas, 1947 a 1993. La bóveda estaba intacta. La abrimos con cuidado y fue entonces cuando lo vimos. El ataúd no era de madera, era de hierro fundido, viejo, ennegrecido por el óxido, pero aún sólido. Cada una de las 6 manijas estaba atravesada por gruesas cadenas de hierro, entrelazadas y cerradas con candados. 3 cadenas cruzaban la parte superior y otra rodeaba el ataúd entero, de extremo a extremo. Cada candado era distinto, de diferentes marcas, de distintas épocas. Algunos parecían más nuevos, como si hubieran sido añadidos con el tiempo. Recuerdo que Tommy murmuró, «Jesús, ¿qué demonios hizo este tipo?» Llamamos por radio a la oficina para confirmar las instrucciones. La familia quería trasladar el cuerpo a un mausoleo en el cementerio de Willow Creek. Teníamos un equipo de transporte listo, pero no tocaría nada hasta que lo sacáramos por completo. Clarissa se quedó todo el tiempo. No se movió, no dijo nada, ni siquiera pestañeó cuando cortamos las cadenas con las cizallas. Le pregunté de nuevo. «¿Está segura de que quiere que lo abramos?» Respondió. «No estoy pidiendo que lo abran. Solo quiero que esté en un lugar donde no pueda molestar a nadie más». Esa frase se me quedó grabada. La curiosidad es peligrosa en este oficio. Nosotros no somos detectives ni forenses. Nuestro trabajo es cavar, mover, enterrar. Nada más. Pero a veces la mente te juega con esa necesidad de saber. Y cuando por fin logramos levantar el ataúd, hice lo que no debía. Abrí la tapa. Antes de que pienses que esto se vuelve sobrenatural, no. Lo que vi allí fue un hombre. Solo un hombre. Pero lo que lo rodeaba era lo extraño. Tenía 3 crucifijos sobre el pecho, 2 de madera y 1 de metal. Su boca estaba llena de dientes de ajo, las manos atadas con un rosario firmemente anudado a las muñecas. Y junto a su cabeza, una bolsa pequeña con un olor penetrante, salvia seca, lavanda y algo más desagradable debajo. Su rostro era difícil de describir, no grotesco ni más descompuesto de lo esperado, pero sí con una expresión incorrecta. Mandíbula tensa, labios curvados, como alguien que murió furioso y nunca soltó ese enojo. El embalsamador debió haber tenido problemas con él. Cerré la tapa, la aseguré con tornillos nuevos y di la señal para que el equipo de transporte se lo llevara. Antes de que la furgoneta partiera, Clarissa habló otra vez, esta vez con la voz temblorosa. Mi padre era un hombre cruel, no solo el tipo de crueldad que golpea o grita, era el tipo que destruye a la gente por dentro. Arruinó a mi hermano. Mi madre murió odiándolo.
Pero cuando él murió, no se fue, volvió. En los sueños, en las esquinas de las habitaciones, en los lugares donde uno debería sentirse seguro. La miré y vi en sus ojos algo, tristeza, miedo o ambas cosas. Lo enterramos con cadenas porque hizo promesas, continuó. Incluso en el hospital, con tubos en los brazos, dijo que encontraría la forma de volver. Dijo que el infierno no lo aceptaría porque ya poseía una parte de él. No supe qué responder. Soy sepulturero. Trabajo con el silencio que queda cuando la gente ya no tiene nada más que decir. Ella observó hasta que la furgoneta desapareció por el camino y luego se fue sin pronunciar otra palabra. Lo volvimos a enterrar esa misma tarde, dentro de una cripta de concreto, en un mausoleo sellado con puertas de hierro doble, nombre grabado en una placa metálica, sin ceremonia, sin flores. A veces paso por ese mausoleo cuando hago mantenimiento en Willow Creek. Reviso los candados, no porque crea que él pueda salir, sino porque ella lo creía. Clarissa creía tanto en eso que encadenó a su propio padre, y a veces la creencia es suficiente para darle forma a la realidad. Si te quedas en este oficio el tiempo suficiente, aprendes un par de cosas. Una de ellas, hay personas que no temen a la muerte. Temen lo que queda después, y de vez en cuando desentierras algo que probablemente debió quedarse exactamente donde estaba. Historia 3. Cuando pasas suficiente tiempo en este oficio, empiezas a creer que ya has visto todas las formas del duelo. He visto familias que entierran pequeños recuerdos, otras que escriben cartas y las esconden en las mangas o dentro de los zapatos. He encontrado rosarios, cajas de música, soldaditos de juguete e incluso un vestido de novia doblado dentro del ataúd de una mujer que nunca llegó al altar. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para la niña de la máscara. Era martes. El clima estaba seco, nublado, perfecto para una excavación. Nos habían contratado para exhumar los restos de una niña enterrada a finales de los años 60. Su nombre era Clara Reed. Tenía 8 años. Causa de muerte. Neumonía. De esas que en esa época todavía podían arrebatarle la vida a un niño sano en menos de una semana. La familia, ya reducida a una sola hermana viva, quería trasladarla para enterrarla cerca de donde se habían mudado, en Oregón. La tumba estaba en una esquina del sector original, una zona vieja, con el terreno blando por décadas de raíces de árboles y erosión. No era el mejor suelo, pero se podía trabajar. Marcamos la cuadrícula, revisamos el mapa de bóvedas y comenzamos la excavación. Ningún problema con el revestimiento. La niña estaba enterrada en un pequeño ataúd de acero, con el óxido superficial esperado para su antigüedad. Sin señales de filtración de agua ni daños estructurales visibles. Todo normal, hasta que lo abrimos. Déjame aclarar algo. Después de tantos años en esto, uno desarrolla un estómago fuerte para lo que el tiempo le hace a un cuerpo, especialmente en ataúdes antiguos, donde la conservación no era como hoy. Los huesos se desplazan, las telas se deshacen, todo se derrumba lentamente. Pero este ataúd era distinto. Lo primero que noté fue la posición. El esqueleto estaba casi completo. Brazos cruzados, el vestido hecho polvo, los zapatos aún puestos. Pero justo encima de su caja torácica, justo donde habría estado su rostro, había una máscara de porcelana. Perfecta, sin grietas, sin una sola mella. Blanca como el mármol, con ojos azules pintados, un leve rubor en las mejillas y los labios apenas entreabiertos, al estilo antiguo, como una pieza artesanal. Parecía sacada de una tienda victoriana de antigüedades o de una vitrina de museo cerrada con llave. Y no estaba desplazada a un costado, como algo que pudo haberse movido con los años. No, estaba centrada, cuidadosamente colocada sobre su rostro. Miré a la directora funeraria. Ella me devolvió la mirada en silencio. Revisó los registros originales, el inventario de objetos colocados al momento del entierro. Un rosario, un pequeño relicario, un vestido blanco de algodón,
zapatos rosados y una carta de su madre. Eso era todo, ni una sola mención de una máscara de porcelana. Tomamos fotografías y la guardamos en una bolsa siguiendo el protocolo. La familia había pedido ser notificada si se encontraba algo inusual, así que la directora llamó a la hermana sobreviviente, una mujer ya de más de 70 años. Ella juró que nunca había visto esa máscara. Dijo que su hermana le tenía miedo a las máscaras, que ni siquiera se disfrazaba en Halloween. Aseguró que sus padres jamás habrían colocado algo así en su ataúd. Más tarde el departamento forense la examinó. Determinaron que la máscara databa de finales del siglo XIX, al menos 60 años anterior al entierro de Clara, sin marca del fabricante, sin número de serie, sin iniciales. El interior estaba completamente seco, sin rastro de descomposición, sin indicios de que hubiera estado en contacto con materia orgánica, como si simplemente hubiera estado allí, observando. No hay protocolo para algo así. No hay línea en el manual del cementerio que te diga qué hacer cuando aparece un objeto dentro de un ataúd sellado que nadie reconoce, que es más antiguo que el propio entierro y que claramente no pertenece a la persona enterrada. Clara fue reenterrada con respeto. Nueva tumba, nuevo ataúd. A petición de la familia, la máscara no fue colocada con ella. No la querían cerca. Ni siquiera la quisieron conservar. Dijeron que no la habían visto nunca y que no deseaban guardar algo que quizá alguien más hubiera puesto allí. Pero esto es lo que no me deja dormir. El ataúd original contenía un solo conjunto de restos, sin signos de manipulación, sin evidencia de que la tumba hubiera sido abierta desde el día en que fue sellada. Así que quienquiera que colocó esa máscara, lo hizo antes del entierro. Alguien la metió allí antes de cerrar el ataúd. La funeraria que manejó el servicio cerró en los años 90. El embalsamador murió hace tiempo. Ya no queda nadie a quien preguntar. Todo lo que sabemos es que esa máscara no debía estar allí. Y sin embargo, estaba. A veces pienso en ella, en lo impecable que se veía, en lo antinatural que se sentía verla reposar allí, como si hubiera estado esperando que alguien la encontrara. Aquí afuera enterramos a los muertos, pero de vez en cuando desenterramos algo que nos recuerda que no siempre enterramos todo. Historia 4. Cada vez que usábamos el martillo neumático en esa tumba en particular, el suelo parecía resonar. No era retroalimentación del equipo, era algo distinto, como un murmullo lejano, casi humano. Era un lunes caluroso cuando recibimos la llamada. Orden oficial del condado. Exhumación autorizada. Nada dramático, solo uno de esos casos de disputas familiares prolongadas que terminan con una orden judicial. El nombre en la tumba era Sarah Elkins, enterrada allí desde 1972, en la sección H, lote 44, justo junto al muro de contención del este. Había pasado por esa parcela más veces de las que puedo contar, pero nunca me había tocado abrirla. La sección H siempre tuvo algo raro. El terreno se mantenía blando sin importar la estación, y cuando llovía, esa pendiente se volvía resbalosa como si tuviera aceite. Nunca le di mucha importancia, hasta ese trabajo. Llevamos el equipo habitual, martillo neumático, palas, paneles de madera para retener la tierra suelta. El equipo estándar, solo Ray y yo, compañeros desde hacía años. Comenzamos a trabajar alrededor de las 8:15 de la mañana, justo cuando la neblina se disipaba. Recuerdo la hora exacta porque miré mi reloj después del tercer golpe del martillo y algo me inquietó. No fue miedo, fue una sensación de que algo no estaba bien. El martillo no vibraba como de costumbre. Cuando haces este trabajo el tiempo suficiente, aprendes cómo habla la tierra. Sabes cómo suena la cuchilla cuando golpea arcilla, piedra o raíces viejas. Puedes distinguir si tocas suelo compacto o tierra removida. Pero cuando Ray colocó el martillo en la esquina de la tumba de Sarah Elkins, el suelo respondió con un sonido hueco, como si golpeáramos el interior de una tubería vacía. Y justo después una vibración suave, un zumbido sordo que venía de abajo. No era el motor,
porque el martillo se apagó un segundo después. Aquello venía desde el suelo. Verificamos el compresor. Todo bien. Ray me preguntó si también lo había sentido. Solo asentí. No somos hombres de saltar a conclusiones. Podría ser una cavidad subterránea, una bolsa de aire o agua atrapada en una tubería vieja. Aún así ajustamos el ángulo de excavación. Probamos de nuevo. El mismo sonido. Un murmullo, casi como voces, pero lejanas, indistintas, sin palabras claras, solo ritmo, presión, tono. Ray apagó el martillo y dijo que nunca había oído algo así. Yo tampoco. Aún así el trabajo debía hacerse. Dejamos las máquinas y seguimos con picos y palas. A veces hay que confiar en el instinto y volver a lo básico. A unos 2 pies de profundidad, la tierra cambió. La capa superior dio paso a relleno suelto, y fue allí donde encontramos lo primero extraño. Papeles, no del tipo que sobrevive 40 años bajo tierra. Eran recientes, lisos, sin daño por humedad, doblados como cartas, sellados en bolsas Ziploc. Sacamos 5, todas escritas a mano, todas con caligrafías distintas. Eran plegarias. Algunas parecían confesiones. Perdóname, Sara, solo hice lo que debía. Aún veo tu rostro. Cosas así. Ray me miró con la cara pálida, como si quisiera abandonar el trabajo. Le dije que probablemente eran de familiares, aunque sabía perfectamente que eso no explicaba por qué estaban enterradas tan profundo dentro del relleno. Seguimos cavando. Un pie más abajo, el murmullo regresó. Esta vez sin maquinaria, solo presente, alrededor de nosotros. No fuerte, pero constante, como si alguien hablara a través de una pared. Como cuando escuchas una discusión en el apartamento contiguo. No entiendes las palabras, solo el ritmo, la cadencia. Ray dijo que se sentía como si estuviéramos bajo el agua. No le discutí. He trabajado esa tierra cientos de veces. Más de 100 tumbas solo en la sección H. Pero esta se sentía como si el suelo no quisiera ser tocado. No enojado, solo vigilante. Al mediodía alcanzamos la tapa del ataúd. Era de metal, color gris azulado, con manijas cromadas. Sellado pero sin bóveda de protección. El exterior estaba más oxidado de lo esperado. Eso no es raro. Lo que sí era raro era una fina película sobre la superficie, aceitosa, pero no húmeda, como si algo hubiera exhalado desde el interior. Llamamos por radio al director funerario para avisar que habíamos llegado al ataúd y que estaba listo para extracción. Dijo que llegaría con la furgoneta en 1 hora. Eso nos dejó solos con él. Ray se apartó a fumar. Yo me quedé observando el ataúd, escuchando el viento moverse entre los árboles. Solo que no era viento, era ese mismo murmullo. No fuerte, no aterrador, solo constante, como si la tierra recordara algo que nunca olvidó. Me agaché para limpiar más tierra de la base. Fue entonces cuando lo vi. Unas palabras grabadas a lo largo del borde de la tapa. Líneas diminutas, talladas a mano, no de fábrica. Apenas visibles, pero legibles. Nunca estuve sola. No se lo dije a Ray. Simplemente me levanté, caminé hasta el borde de la tumba y esperé al equipo de transporte. No me asusto fácilmente, pero algo en esa tumba me dejó marcado. No fueron solo los sonidos extraños o las cartas. Fue la sensación como si la tierra estuviera observando. Cuando levantaron el ataúd con la grúa, el murmullo cesó. De golpe, no se desvaneció. Paró. El suelo volvió al silencio. Pero no era un silencio de paz, era un silencio en espera. Rellenamos la tumba cuando se llevaron el cuerpo. Iban a trasladarla a otro estado, creo, más cerca de su familia. 2 semanas después recibimos una nueva orden. Nuevo entierro en la misma parcela. La familia lo había aprobado. Nueva lápida, nuevo nombre. Un hombre sin relación con Sara. No discutí. Cavé yo mismo. Y ¿sabes qué? El suelo se mantuvo quieto todo el tiempo. Sin murmullos, sin ecos.
solo tierra como debía ser. A veces cuando paso por esa sección me detengo, pienso en esas cartas, en quién las escribió, en por qué las enterraron tan profundo y sobre todo me pregunto, ¿quién grabó esas palabras en la tapa del ataúd desde adentro? He cavado más de 4000 tumbas en mi vida. Solo esa me hizo sentir que la tierra me recordaba a mí también. Historia 5. He trabajado en este cementerio durante casi 22 años, el tiempo suficiente para conocer la tierra mejor que mi propia casa. Cada colina, cada árbol, cada tumba están grabados en mi mente como las líneas de mi propia mano. No tenemos muchas exhumaciones. La mayoría de la gente queda donde fue enterrada, pero de vez en cuando los tribunales intervienen o las familias regresan décadas después con preguntas o con culpa. Así fue como terminamos en el rincón más alejado del sureste del cementerio. No es un área que visite a menudo. Las lápidas allí son escasas. Muchas están rotas o inclinadas por la erosión de los años. Algunas ni siquiera tienen piedra, solo hondonadas en la tierra cubiertas de maleza y zarzas. Esta tumba no tenía piedra, ni cruz, ni placa, solo una depresión en el suelo y un viejo marcador de acero, de esos que el condado usaba en los años 60 para enterrar a personas sin familia. La solicitud vino de un abogado. Dijo que un pariente lejano de un hombre enterrado allí necesitaba confirmar su identidad. Faltaba documentación y la familia quería trasladar los restos a una parcela familiar en el norte. El nombre, Elijah Wren, enterrado en 1972. Revisé el mapa. El condado lo tenía registrado, sí, pero algo no encajaba. Ninguno de los nombres cercanos coincidía. No había obituario, solo una entrada perdida al margen de un viejo registro amarillento. Aún así, órdenes son órdenes. Esa mañana estaba con Jimmy y Darren. Empezamos a cavar poco después del amanecer. Esa parte del cementerio no tiene sistema de riego, así que la tierra estaba seca, resquebrajada, llena de raíces. Nos tomó más de 1 hora y media llegar a unos 5 pies de profundidad. Fue entonces cuando la pala de Jimmy golpeó algo. Metal contra madera. Ese sonido es inconfundible. Descubrimos la tapa de un ataúd de pino, viejo, agrietado en los bordes, sin bóveda, lo que significaba que había sido un entierro económico, probablemente del condado. Recuerdo haber dicho, eso encaja con la época. Nos detuvimos un momento antes de pasar a la parte delicada, abrirlo. Lo que vimos dentro no era Elijah Wren, al menos no según los documentos. Los restos estaban deteriorados, claro, pero la persona, por su tamaño, dentadura y cabello, era claramente una mujer, sin joyas, sin restos de ropa, solo huesos quebradizos y una pequeña franja de tela cerca del cuello. Parecía un uniforme de enfermera, azul grisáceo, de los años 40, si tuviera que adivinar. Miré a Jimmy. Él me devolvió la mirada. Darren se quedó inmóvil con la boca abierta. Retrocedimos y documentamos todo según el protocolo. Luego seguimos excavando. La ley nos obligaba a encontrar a Elijah. A 1,5 pies más abajo encontramos un segundo ataúd. Este era diferente. De roble, mejor construcción, bordes sellados. Alguien con dinero o con familia que se preocupó. Levantamos la tapa. Dentro un hombre. Sin duda. Aún tenía un anillo delgado en una mano. Los huesos cubiertos por un traje negro, sorprendentemente bien conservado. No hablamos mucho. Solo anotamos la posición, la vestimenta, el estado. Yo ya pensaba en cómo podían existir 2 entierros sin registrar, uno encima del otro. No solo no registrados, sino apilados. Alguien había enterrado personas una sobre otra sin dejar rastro. Y no era algo reciente. Esto había sido intencional y hecho décadas atrás. Llamamos a la oficina. El director vino y trajo los registros en papel de los años 30 y 40. Aún así, nada. Ningún nombre coincidía. Ningún permiso. Ninguna notificación. Y Elijah Wren seguía sin aparecer. Les pedí a los muchachos que siguieran. Ya era tarde.
A 10 pies de profundidad, Darren encontró el tercer ataúd. Este no se parecía a los otros. Estaba casi desintegrado. Apenas quedaban tablones. Dentro, huesos pequeños. Un niño, sin ropa, sin objetos, sin marcas. Solo restos silenciosos, descansando bajo dos extraños. Ahí fue cuando me aparté. No porque sintiera miedo, sino porque supe que estábamos frente a algo que había sido enterrado para ser olvidado. Y no por el tiempo, sino a propósito. Finalmente llegamos al cuarto nivel, Elijah Wren. El ataúd era más nuevo, más barato, pero intacto, sellado. En el interior de la tapa una etiqueta laminada con su nombre y la fecha de entierro. 1972, justo como decía el abogado. Pero esa tumba había sido usada 3 veces antes. Lo que no podía entender era cómo nadie lo había notado. Revisamos permisos del cementerio desde 1902. Si esos 3 cuerpos estaban registrados, sus nombres habían sido borrados o nunca escritos. Y lo más extraño, no había registros familiares, ni firmas de pastores, ni registros funerarios de ninguno de ellos. Recuerdo quedarme de pie junto a esa fosa abierta al caer la noche, después de que todos se habían ido. Solo miraba, escuchando el viento mover la hierba seca. Ese lugar no era solo un cementerio, era un campo de entierros y de secretos. Alguien había hecho lo posible por ocultar a esas personas, enterrarlas como páginas de un libro que nadie debía leer. Y lo peor es que lo logró durante casi 50 años. Los restos fueron exhumados, etiquetados y enviados al forense. El consejo del cementerio tuvo que llamar a las autoridades estatales para investigar, pero nunca se supo nada. Sin cargos, sin nombres, sin historias recuperadas, solo huesos en cajas, archivados bajo la palabra desconocido. El marcador de Elijah Wren fue trasladado. Ahora descansa con su familia, en una parcela limpia y con una piedra digna. Pero ese rincón del cementerio nunca lo volvimos a rellenar. Está cercado, tranquilo, sin ser tocado. A veces paso por allí, cuando trabajo solo, y cada vez que lo hago me detengo. No porque tenga miedo, sino porque siento que alguien allá abajo aún quiere ser recordado. Y quizás, solo quizás, algún día alguien vendrá a preguntar. Hasta entonces recuerdo que eso también forma parte del trabajo. Gracias a todos por acompañarme en estas historias. Su apoyo significa todo para mí y disfruto leer sus reacciones y experiencias en los comentarios. Si estas historias te pusieron los pelos de punta o te mantuvieron al borde del asiento, dale me gusta y suscríbete para más relatos escalofriantes. ¿Has vivido algo parecido? ¿O tienes tu propia historia inexplicable que quieras compartir? Me encantaría leerla en los comentarios. Cada historia que compartes suma una nueva capa a esta comunidad de amantes del horror. Y si conoces a alguien que disfrute de un buen susto, comparte este video con ellos. Mantente atento a más historias que te helarán la sangre. Y recuerda, a veces los relatos más aterradores son aquellos que podrían pasarnos a cualquiera de nosotros. Gracias nuevamente por mirar. Nos vemos en el próximo video, si te atreves.